La descomposición que había empezado décadas atrás se hizo presente en la Constitución de la República Romana. El nombre oficial del Estado, SPQR, Senatus Populusque Romanus, el Senado y el pueblo romano, había perdido su valor. El siglo I a.C., el último que vería la República, estuvo marcado por la influencia de individuos poderosos en lugar del Senado y del pueblo. Mario, Sula, Pompeyo y César son algunos de los nombres que, poco a poco, disminuyeron la importancia y el poder de las instituciones romanas. Ellos contaban con ejércitos privados tan numerosos que podían atacarse entre ellos y hasta asaltar la misma ciudad. Al mismo tiempo, mantenían a sus enemigos cerca al casarse con las hermanas e hijas de estos. La intriga política y el descontento de las masas hicieron de estos últimos años de la República un verdadero caos. La nación más poderosa del mundo antiguo casi fue destruida desde dentro por una serie de conflictos civiles y derramamientos de sangre. Los primeros jefes militares que debilitaron de manera considerable la autoridad del Senado fueron Cayo Mario y Lucio Cornelio Sula. Los protagonistas del primer triunvirato, Marco Licinio Craso, Cneo Pompeyo Magno y Cayo Julio César, continuaron esta tendencia. Tras la muerte de Craso, César y Pompeyo rompieron todo lazo de hermandad y se convirtieron en rivales, luchando por el control de Roma y sus provincias. César emergió victorioso, pero fue asesinado en el año 44 a.C. El segundo triunvirato acabó con las esperanzas del Senado y la República. Esta nueva mezcla entre alianza y rivalidad llegó de las manos del más grande aliado de Julio César, Marco Antonio, y un nuevo contendiente, Cayo Julio César Octavio, recordado en la historia como Augusto. La muerte de Julio César y sus consecuencias. De acuerdo con sus seguidores, el error más grande del César no fue tolerar, sino permitir y disfrutar, ser visto y presentado como el rey de Roma. Su estatus social era parecido a aquel de los reyes de antaño. Su rostro aparecía en monedas y tenía la última palabra en todo. Una de sus frases favoritas, con un tono irónico, era: «Soy el César, no un rey». Esto no lo salvó. Los autodenominados libertadores buscaron la manera de salvar a la República de las manos de este autócrata. Lo consiguieron, pero el asesinato del César fue un acto de desesperación. La élite que controlaba Roma desde las sombras se encontraba ahora en peligro. Bruto y el resto de los libertadores no contaban con el apoyo popular para tomar control del gobierno y se vieron en la obligación de abandonar Roma esa noche y enfrentarse a las masas enfurecidas. Eligieron desaparecer, pero no para siempre. En aquel momento, Marco Antonio tomó el poder. Él fue uno de los seguidores más leales de César desde el principio. Marco Antonio defendió los ideales de César más de una vez en el año 49 a.C. y hasta había comandado a su ejército en varias ocasiones. En el año 44 a.C., cuando los idus de marzo se refiere a un día en mitad del mes en el calendario romano, tuvieron lugar. Él era compañero de César en el consulado. Se encargó además de organizar el funeral de Julio César y de avivar el sentimiento popular en contra de la muerte de este líder. Pero también les concedió amnistía a los conspiradores, permitiéndoles escapar y otorgándoles control sobre las provincias del este del imperio, lo que se conocerá como el este de ahora en adelante. Esta situación delicada no derivó en una catástrofe gracias a que Marco Antonio mantuvo a todos contentos. Bueno, a casi todos. El Senado no estaba de su lado. Además, en el testamento de César, Marco Antonio no había sido nombrado como su sucesor. Octavio, Antonio y el segundo triunvirato. Estas noticias llegaron al joven Cayo Octavio Turino al poco tiempo de alistarse para su entrenamiento militar al norte de Grecia. Tras escucharlas, emprendió el viaje de regreso a Roma para reclamar su derecho al poder, cambiando su nombre a Cayo Julio César Octavio, nombre al que añadiría más títulos conforme pasaron los años para denotar su estatus divino y que posteriormente cambiaría a Augusto para lavarse las manos, pero no nos adelantemos. Octavio, así lo llamaremos por ahora, mostró su descontento al enterarse de que Marco Antonio había dilapidado parte de los fondos públicos y privados de Julio César para mantener a todos contentos y comprar su camino a la cima. Casi de forma instantánea, estos dos hombres se volvieron enemigos, los antiguos enemigos del César, y ahora de Antonio, pertenecientes al Senado.
To keep listening to this audiobook, I've left you a link in the description so you can do it, at no cost thanks to Audible's 30-day free trial.